Hola queridos amigos, qué placer estar con ustedes en este programa Me Gustaría Saber, el programa en el cual ustedes tienen esas preguntas que posiblemente las piensan, las escriben cuando están estudiando la palabra de Dios, y agradecemos de que nos dejen saber y nos hagan llegar esas preguntas porque nos permite a nosotros también prepararnos, escudriñar, responder a través de la palabra del Señor para que puedan tener una certeza y una fe firme en la palabra de Dios al contestar las preguntas. Así que queremos invitarles a que sigan enviando preguntas a la siguiente página, a la siguiente, digamos, dirección que está en pantalla, que es tv@zoomtv.org. Pueden enviar allí la pregunta y haremos siempre lo posible de contestarlos o contestarles de la manera que el Señor nos permita a través de su palabra. Queremos en este momento presentar a nuestro panel para esta ocasión. Tengo el privilegio de tener al pastor Esteban Bor a mi mano izquierda. Pastor, bienvenido. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias, Pastor Salazar. Es un placer estar aquí con estos dignatarios. Así es, Pastor. Un placer estar con usted y, por supuesto, con a mano derecha al Pastor Manrique. Pastor, qué privilegio estar con usted acá. Qué bendición contar con su presencia y gracias por estar en este programa. El privilegio es mío y gracias por la invitación, Pastor Salazar. Seguro que sí. Y vamos a comenzar este estudio como siempre, pidiendo a Dios la dirección a través de su Santo Espíritu. Así que voy a invitar al Pastor Bor si nos dirige en oración. Oremos. Padre Celestial, venimos ante tu trono con confianza, Amén. pero venimos también con humildad, Así es. sabiendo que nuestro conocimiento es muy, muy limitado. Por eso recurrimos a ti, pidiendo la presencia de tu Santo Espíritu en este programa. Te rogamos que nos ayudes a manejar la Biblia con reverencia Amén. y con sabiduría. Sí, sí. Te pedimos tu presencia, porque sin tu presencia no podemos entender ni podemos practicar tu palabra. Así que acompáñanos, cumple tu promesa de que estarás donde hay 2 o 3 reunidos. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Muchas gracias. Vamos a comenzar en esta ocasión con una pregunta que nos hace una persona que no tenemos el nombre en realidad, pero esperamos de que sea de bendición, una pregunta interesante. Y dice lo siguiente: me gustaría saber quiénes son la gran multitud de Apocalipsis 7:9. Esto es porque hace unos días escuchaba a cierto pastor decir que la gran multitud son los salvados de otras religiones y que los 144,000 son de la iglesia adventista. Pero me confundí más cuando escuché a otro pastor decir que la gran multitud y los 144,000 son los mismos. Así que la pregunta es, siendo ambos pastores teniendo estas dos presentaciones, quiere saber cuál es nuestro comentario o nuestra respuesta acerca de este asunto. Tal vez, Pastor Bor, quisiera comenzar con usted, tal vez con esta pregunta. Bueno, en realidad yo conocía 2 posiciones. La primera posición es que la gran muchedumbre que nadie podía contar son los redimidos de todas las edades, desde el comienzo de la historia hasta el final. El segundo concepto es que los 144,000 y la gran muchedumbre son el mismo grupo. Solo que en la primera mitad del capítulo 7, donde habla de los 144,000, está hablando del sellamiento de ellos para poder pasar por la gran tribulación, mientras que la segunda mitad del capítulo habla del mismo grupo habiendo salido de la gran tribulación. Es decir, los primeros versículos, el sellamiento para entrar a la tribulación, la segunda mitad del capítulo, ellos ya saliendo de la gran tribulación. Esta pregunta presenta una tercera opción que yo nunca había oído, y es la opción de que la gran multitud son los salvados de otras religiones, es decir, no son adventistas. Me hubiera gustado saber qué argumentos usó el pastor adventista para decir que son personas de otras religiones. Es la primera vez que yo oigo. Siempre estoy dispuesto de evaluar argumentos que la gente presenta. Ahora,
me están pidiendo mi opinión, así que voy a presentar mi opinión que se basa, creo, en buena evidencia. En primer lugar, el libro de Apocalipsis dice que la gran muchedumbre que nadie podía contar sirve a Dios día y noche en su templo. La gran muchedumbre sirve a Dios día y noche en su templo. La hermana White en Primeros Escritos, página 19, escribió: cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144,000 entran en este lugar. Así que si la gran muchedumbre sirve a Dios día y noche en su templo, después de salir de la tribulación, pero solo los 144,000 entran al templo, entonces tiene que ser el mismo grupo, a mi parecer. El segundo punto es también muy fuerte, y es que en el conflicto de los siglos, página 630, la hermana White entremezcla los versículos que hablan de los 144,000 y los que hablan de la gran muchedumbre. Voy a dar el lujo de leer estos versículos o este pasaje de la hermana White, donde ella habla sin distinción entre los 144,000 y la gran muchedumbre. En el conflicto de los siglos 630 es el digital, no es el libro rojo, sino la paginación en la computadora es distinta. Delante del trono sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego, por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se halla reunida la compañía de los que salieron victoriosos, de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre. Con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Todas esas citas vienen de Apocalipsis 14, donde se describen los 144,000. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Todavía está Apocalipsis 14. Cantan un cántico nuevo delante del trono. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno, sino los 144,000, pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Eso es Apocalipsis 15, versículos 2 al 4. Luego dice, son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Todavía eso viene de Apocalipsis 14. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Todavía Apocalipsis 14. Y luego dice, estos son los que han venido de grande tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Está hablando de los 140 y de repente dice, son los mismos. Sigue diciendo, en sus bocas no ha sido engaño. Ahora vuelve otra vez a Apocalipsis 14. En sus bocas no ha sido hallado engaño porque son sin mácula delante de Dios. Y ahora otra vez cita la gran muchedumbre, donde dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Y luego habla del tiempo de angustia. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor, la cuarta plaga. Y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed. Y ahora otra vez la gran muchedumbre. Pero no tendrá más hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. La hermana White usa indistinguiblemente los 144,000 y la gran muchedumbre. Ahora, hay otras razones
solamente he dado 2. Pero hay otras razones en este manual que preparé para una escuela ancla de español. Se titula Los 144,000 y los 24 ancianos. Si quieren toda la evidencia, todas las razones por las cuales yo creo esto, pueden conseguir este manual aquí en Secrets Unsealed, en Zoom TV, y ahí van a tener todo el material. Este material tiene más o menos algo más de 200 páginas, cuidadosamente estudiado, mirando toda la evidencia. Ahora, permítame decirles esto, este no es un asunto de salvación. Algunas personas quieren poner a pelear a una persona con otra por su interpretación de cierto aspecto profético. Hay variaciones en el entendimiento de ciertas partes de Daniel y Apocalipsis. Y uno debe ser respetuoso para con los conceptos que tienen otras personas. Claro. Y como individuos, estudienlo por ustedes mismos. Amén. Evalúen la evidencia a favor o en contra de cada posición y luego por su propio estudio decidan cuál es la interpretación correcta del texto. Así que puede haber un pastor adventista que dice que son los no adventistas. Me gustaría ver la evidencia porque nunca la he visto. Claro. Otros pueden decir que son los redimidos de todas las edades, que nunca encuentro eso en el Espíritu de Profecía. Y otros pueden decir que son el mismo grupo de los 144,000, la gran muchedumbre. Pero finalmente, cuando lleguemos al cielo, lo vamos a saber a ciencia cierta. Amén. Pastor, tal vez otra. No, yo realmente no tengo nada que agregar. La explicación estuvo muy clara, muy contundente, excepto que el cielo celebra que estos 144,000, que no es otra cosa que multiplicar 12 por 12 por 1000, podría hacer alusión a lo que en algún momento fueron las 12 tribus, luego los 12 apóstoles, y multiplicado por 1000, que era el número que se usaba para mantener a los ejércitos organizados en Israel. O sea, simplemente lo que se hace es estos hombres que pasaron la gran tribulación están representando a todos los que en todas las edades pues fueron fieles a Dios y sirvieron a Dios. Es eso lo único que agregaría, pero yo estoy de acuerdo 100% con el pastor Borja. Amén. Ese concepto sería un poco problemático cuando uno ve que la gran muchedumbre le sirve a Dios en el templo día y noche. La hermana White dice que solo los 144,000 entran al templo. O sea, hay que evaluar toda la evidencia. Hay muchas tradiciones que se pasan de una generación a otra en la iglesia adventista, como por ejemplo que los 24 ancianos son los que ascendieron al cielo con Jesús. Cuando Jesús resucitó, son las primicias que se llevó. Pero cuando uno evalúa la evidencia con cuidado, la hermana White claramente dice en las últimas 3 páginas del Deseado de todas las gentes que son los representantes de los mundos que nunca pecaron. En otras palabras, yo llegué al punto donde yo no me rijo por lo que dice ningún erudito. Yo digo, yo voy a examinar esto por mí mismo. Es correcto. Porque cuando yo enseñé teología en Colombia, yo sencillamente buscaba en los comentarios y enseñaba lo que estaba en los comentarios. Y después de eso dije, bueno, claro, uno tiene que enseñar muchas clases, así que uno no puede hacer una investigación profunda sobre determinado tema. Pero descubrí muchas cosas que en realidad yo había enseñado, no son cuestión de salvación, que después, estudiando con más detenimiento, descubrí que había que afinar un poco la interpretación. Uno de esos es Daniel 12:4, donde dice, la ciencia se aumentará. Los evangelistas gozan de eso. Claro. Y dice, la ciencia, los cohetes y los carros y los barcos y los aviones y la los tecnología, celulares. el internet, los celulares, nada tiene que ver con eso. Claro. La hermana White nunca lo usa así. La hermana White siempre dice que es la ciencia de entender el libro de Daniel, la ciencia de las profecías. Knowledge will be increased en inglés. El conocimiento de las profecías en su contexto es la interpretación correcta. Pero por muchos años yo enseñaba que era la tecnología moderna. Entonces debemos tratar de ser lo más precisos en nuestra interpretación de la Biblia a base de nuestro propio estudio y no lo que han estudiado los demás. Amén. Creo que es importante que ustedes, queridos amigos,
tomen esta evidencia, como dice el pastor Bor, analizar, escuchar argumentos a favor y en contra y estudiar por ustedes mismos acerca de cuál Amén. postura quizás es la más correcta. Creemos que la postura más correcta va a ser siempre la que exalte a Cristo y la que, por supuesto, esté basada en la Escritura y no solamente en una suposición. Así que invitamos a que estudien más acerca de ese aspecto. Y tenemos el material para que lo hagan también. Vamos a continuar con la siguiente pregunta que se encuentra aquí delante de nosotros y es una pregunta interesante. Nos envía un amigo, a Camel Andrés Hernández de Colombia. Así que tengo aquí a el pastor Enrique, que es de Colombia. Qué placer tenerlo acá, ¿no? Y el pastor Bor, que trabajó mucho tiempo en Colombia. Así que vamos a contestar esta pregunta. Dice la siguiente. Vi un sermón sobre los aplausos de la iglesia adventista y tengo una pregunta referente al tema. Hay un texto que se menciona que es Segunda de Reyes 11:12, que explica la coronación del rey Joás y en el versículo dice que lo ungieron y lo proclamaron rey y batieron las palmas, o sea, lo aplaudieron. Mi pregunta es, en el video, el sermón que se dio, se dice que el acto de aplaudir no es correcto en un lugar donde se adora a Dios o en su templo, y mucho menos en una ceremonia eclesiástica. En el versículo 10 dice que estaban en el templo de Jehová, entonces quiere decir que la coronación del rey Joás fue en el templo de Dios y adicional practicaron el acto de aplaudir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo contestamos la pregunta si es que el aplaudir es un acto que no es realmente como de adoración a Dios? ¿Por qué está esto allí en la Biblia? Me imagino que su pregunta de Camel Andrés es si es correcto no aplaudir o cómo explicamos este versículo. Y creo que sería bueno ir a ese versículo, al 2 de Reyes 11:12, no sé si lo tienen ustedes. Sí, sí, aquí lo tengo. Entonces, pastor, si usted puede. Sacó entonces Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y ungiéndolo lo hicieron rey. Luego batieron palmas y gritaron, ¡viva el rey! Ok, como esta pregunta me la dirigen a mí, no quiero hablar demasiado, pero Debe contestarla. como me hicieron la pregunta a mí, necesito contestar la pregunta. En ese tema que yo hablé de los aplausos, estudié todo versículo de la Biblia que menciona los aplausos, exhaustivamente. Este es uno de ellos. Ahora, la pregunta dice que en el versículo 10 dice que estaban en el templo de Jehová. No dice el texto eso. El versículo 10 dice, y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Las armas de David que estaban en la casa de Jehová fueron dadas a las personas, a los guardianes. Ahora, el segundo punto es que en realidad esto no sucedió en el templo. Quiero leer una versión que lo deja bien claro y hay otras versiones también. La Nueva Traducción Viviente dice, los guardias del palacio se ubicaron alrededor del rey con sus armas listas. Formaron una hilera desde el lado sur del templo hasta el lado norte y alrededor del altar. O sea, fue en forma de V. A un lado, al otro lado y a donde estaba el altar. Ahí estaban reunidos afuera. Es inconcebible que estos militares iban a estar entrando en el templo de Jehová. Claro. La coronación ocurrió fuera del templo, no en el templo. En el atrio podemos decir, pastor, ¿no? No, ni siquiera en el atrio. Fue fuera de los muros, no sé si tenía, fuera de donde terminaban las paredes de los dos lados y ante el altar. Así que la pregunta es, ¿por qué no se puede aplaudir si esto ocurrió? Además hay que entender que esto no era un servicio religioso, era un servicio cívico, en realidad. En todos los cultos no se tienen guardias con armas dentro del templo cuando se celebra el culto. Este es un caso excepcional a donde se está coronando al rey, un acto cívico, claro, tenía su dimensión religiosa, pero no era un culto común y corriente que se celebraba ahí en el templo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez, no sé. Hay una, dice interesante, ¿no? De que en el versículo 15 de ese capítulo hace mención allí que y tal vez esto aclare un poco el asunto, ¿no? Tal vez, digo yo, un poquito más claro.
Dice, el sacerdote Joiada mandó a los centuriones que se gobernaban el ejército y les dijo, sacarla, hablando de la reina Talía, sacarla fuera del recinto del templo y al que la siguiere, matad la espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Es decir, no querían que ni siquiera en la periferia del templo haya derramamiento de sangre. O sea, que tomasen y la sacasen fuera de toda la área que se podría considerar parte de la área del templo, pero no querían que ninguna persona muriese o matasen a Talía en el área del templo, ¿no? Entonces, quizás muestra allí de que esta experiencia sucedió en los recintos, en los lugares pegados al templo, pero no dentro de la estructura de lo que es el servicio Sí. eclesiástico. Y hay que recordar de que no es un culto, Claro, no es algo regular, y no están aplaudiendo al Señor porque les gustó la música especial. Están aplaudiendo porque acaban de inaugurar a su rey. claro. Posiblemente en un acto cívico o religioso se podría hacer eso, pero no como parte del culto, porque no está hablando de un culto. Claro, Están aplaudiendo al rey. sí. Exacto. El versículo 11 dice, los de la guardia se pusieron en fila, cada uno con sus armas en la mano. Ya el pastor Boris soluciona eso. Desde el lado derecho hasta el lado izquierdo de la casa, junto al altar y el templo, alrededor del rey. Ujú. Bueno, a mí, tengo que serle sincero, no había estudiado esto para este momento, pero me pareciera que sí dice el templo. Pero hay versiones que dicen claramente, como la que yo leí, se colocaron al este, al oeste y al sur del templo. Sí, tiene razón, puede ser el tema de la versión. Pero supongamos que todos los militares estaban dentro del templo, que en realidad no se permitía. Supongamos que sea verdad eso. Los aplausos no fueron porque les gustó la música especial, porque el pastor dijo algo muy bonito que les gustó, porque querían reconocer, porque estaban contentos por lo que estaba pasando en el culto. Sencillamente aplaudieron porque se estaba inaugurando al nuevo rey de Israel. Es algo excepcional, no es algo regular. No se puede usar esto para decir que en todos los cultos podemos aplaudir todo el tiempo, porque eso es torcer el texto. Sí, además, pastor, en ningún momento está diciendo allí que fue la coronación dentro de lo que sería el templo en sí mismo. O sea, ¿cómo lo decir? Creo que es importante entender de que, y menciona aquí el versículo que hablábamos, 15, el recinto, es decir, el área de lo que es la estructura del templo. Recuerden que habían casas donde es más, donde estuvo escondido Joás, en la casa de Joiada, que era el sumo sacerdote, que estaba pegada al templo. Vivían los sacerdotes alrededor del templo. Y toda esa sección era considerada parte del templo, pero en sí mismo la área de adoración a Dios, donde Dios se adoraba, donde se hacían los ritos, las ceremonias, no fue donde se coronó necesariamente al rey Joás. La Biblia no menciona esto en ningún momento y sería en realidad ir contrario a la dirección de Dios en cuanto a quienes estaban permitidos entrar a ofrecer, entrar al templo. Entonces no veo yo necesariamente una inconsistencia, sino simplemente una clarificación. Este evento sí sucedió, sí es que sucedió, por decirlo así, en el atrio, lo más cercano que está delante del altar. Tal vez, si es que sucediera ese caso, es una cuestión excepcional, pero no es dentro del lugar de adoración o donde se hacía específicamente los ritos sagrados. Y eso creo que es muy claro, por lo menos la manera como yo lo entiendo, ¿no? Sí, aquí hay otra traducción, Dios habla hoy, que es una versión muy popular. Ajá. Los guardias tomaron sus puestos desde el ala derecha hasta el ala izquierda del templo y alrededor del altar. El altar del incienso, del altar de los holocaustos. El altar del holocausto. Está en el atrio. Pero están delante del altar y en los lados, porque dice A la derecha. desde el ala derecha hasta el ala izquierda y alrededor del altar. Del altar del sacrificio no podía ser el altar de incienso, pues ahí solamente podían entrar los sacerdotes. Claro. Correcto. Tiene Sí, que ser que del está altar de los en holocaustos. un lado, en el otro lado y enfrente. Correcto. Es lo que realmente está diciendo.
Además, no se puede usar un texto que es debatido Sí. para contradecir toda la otra evidencia abrumadora que yo presenté en ese tema de que en los cultos no se aplaude. Ujú. Todo el resto del testimonio de la Biblia dice que no, Claro, claro que sí. que se debe decir amén y aleluya. La Biblia dice esa debe ser la respuesta en el culto. Si a alguien le gustó algo que el pastor dice, amén o aleluya, Amén. pero no aplaudir, porque la hermana White dice que los aplausos lo que hacen es exaltar a la persona. Por Sí, supuesto. así es. Después uno puede ver eso en una persona que tiene una música especial y todo el mundo aplaude y que está pensando el artista, wow, yo hice muy bien. No. Se enfoca en la persona, no en Dios. Ujú. Y hay que cuidar mucho esto, el sentido de no elevar a la persona o no quitar la santidad del lugar, y el aplaudir, para mí también, nunca me he sentido cómodo porque crea un ambiente de adorar, o sea, o de elevar a la persona y de olvidarse de que Dios es el que debe ser alabado, exaltado y, por supuesto, honrado. Entonces creo que hay este gran peligro y tristemente muchas personas creen, no, está bien aplaudir, y buscan la manera de justificar un acto que en realidad eleva el ego de la persona, Sí. en vez de mantenerlo en humildad, en consagración al Señor. Yo menciono en ese tema, que es un tema largo, son 2 horas de material, porque tuve que analizar todos los textos que hablan de aplaudir. Y al final presento un artículo que escribió Ángel Manuel Rodríguez, el doctor Ángel Manuel Rodríguez, quien fue director del Centro de Investigación Bíblica de la Conferencia General. Y él dice, no se encuentran los aplausos en los cultos en la Biblia. Y dice, entonces, ¿de dónde viene que en las iglesias adventistas se aplaude? Dice, viene de la cultura, la costumbre de los evangélicos, etc. Yo no sé, tal vez no eres suficientemente viejo, pero cuando yo era joven y niño, nunca se aplaudía en la iglesia. Yo Solo en pastor, años recientes se aplaude. y niños ¿Por tampoco qué? dejaban. Porque lo hemos adoptado de la cultura, como muchas otras cosas, prácticas en la No, iglesia. incluso, y depende del país, no todos los países lo hacen, Claro. pero está tomando fuerza, cada vez toma más fuerza. Sí. Ok, bueno, El yo tiempo no se nos pensaba ha tomar ido. tanto Sí, tiempo, sí. pero como me dirían las preguntas a mí. No, tranquilo, pastor. No se preocupe, pastor. Bueno, queridos amigos, esperamos de que sea de bendición este programa. Rogamos que Dios los siga dirigiendo y guiando, y que sigan aprendiendo más de la palabra del Señor. Que el Dios los guarde y los bendiga.